¿Por qué crees que te hemos invitado al podcast? La verdad que yo venía un poco porque me ibas a invitar a comer. Cuando al final piensas muchas veces en emprender, creo que hay mucho del storytelling. Al final mucho se vende por marca, por darle forma a un discurso. Y si tú quieres vivir y crecer y evolucionar, necesitas convertir lo que sea en pasta, en MRR en nuestro caso. Los costes que derivan de la rotación, tú lo sabes, son altísimos. O sea, cada vez que alguien se va de una empresa, ¿cuánto dinero has invertido en esa persona en formarle? O sea, tú no ves que porque alguien se te vaya ha bajado tu cuenta del banco. Lo que viene es después, cuando tienes que hacer costes de reclutamiento, horas y horas de formación. Entonces los proyectos salen un poco más tarde de lo que podrían salir si esa persona estuviese dentro de la empresa formada, ¿no? Oye, pues bienvenidos al primer episodio de la primera temporada de Talent Podcast. La verdad que estoy hoy bastante emocionado porque el primer capítulo llevamos mucho tiempo esperándolo y trabajando en ello a ver qué tal el resultado. De todas maneras, la emoción viene por otra cosa. Hoy tengo el placer y además creo que es un buen arranque de que haya aceptado la invitación alguien con el que nosotros, tanto Viterbi como yo como emprendedor, ha crecido estos 2 años y ha evolucionado con nosotros prácticamente de mano a mano. Más de 13 años de experiencia en múltiples startups, empresas tecnológicas y actualmente el fundador de Nailtech. Bienvenido a José, a The Talent Podcast. Que me voy a poner rojo con esa introducción que me has hecho. Hombre, tengo 3 párrafos aquí para contar, pero como es la primera tendré que ir haciéndome un poco de... Vale, me tengo que acostumbrar tanto halago. ¿Qué tal? Bueno, he de decir que hemos estado conversando antes. Un ratito. Y hemos hablado mucho, yo creo, ya hemos hecho el podcast. Pre-podcast en el episodio anterior, en la comida anterior. Pero bueno, creo que se nos han quedado cosillas por comentar. La idea, por poner un poco en contexto, la idea nuestra que perseguimos con The Talent Podcast es intentar entrevistar a personas con talento, al menos que nos ayuden a entender qué significa el talento, cómo lo han encontrado, cómo lo han madurado y nos cuenten un poco su experiencia, ¿no? Y bueno, para eso estamos aquí, a ver qué tal sale. Oye, lo primero que te voy a preguntar, bueno, si quieres, preséntate un poco y luego viene una primera pregunta que es interesante luego, pero si quieres cuéntanos un poco quién es José y cuéntanos un poco también qué es Nailtech. Bueno, pues sí, José, me llaman José principalmente, aunque tengo ahí un montón de nombres, José Ignacio, Andrés, no, pues José ya está, Andrés apellido, ¿vale? Que siempre tengo que explicar esto, pues venga en el podcast también. Y nada, pues sí, ya has dicho un poco lo principal. Mi background es principalmente tecnológico, o sea, empecé en el mundillo porque me gusta programación y un poco todo lo relacionado con esto. Y he trabajado en varias startups, siempre me ha molado mucho lo de crear algo, ¿no? Desde cero, darle forma, a ver cómo alguien lo usa. Y bueno, pues al final, al principio coger un poco de experiencia, aprender pues todo lo que hay que aprender, ¿no? De trabajar, incluso cosas muy básicas, hasta llevar equipos de desarrollo más adelante. Y después siempre tenía la espinita de emprender, ¿no? Como tú ya sabes. Así que al final me decidí hace ya pues 3 años y pico, un poco más, a dejar el trabajo y decir, oye, a mí me apetece montar algo, crear un producto digital. Como ya estaba llevando equipos de tecnología, me había enfrentado un poco a lo que era llevar personas, llevar gente y tal. Y veía que era algo que los demás colegas de profesión, en cualquier taller, ¿no? Típicas charlas que vas y demás te cuentan, todo el mundo creo que es muy consciente de que es un pain muy grande, ¿no? Llevar personas, gestionarlas, que estén bien. Entonces decidí juntar un poco esas dos cosas que me gustaban, que es la parte de tecnología y la parte de cuidar a las personas, de hacer un buen equipo. Y de ahí nace un poco Nailtech, con el que llevamos ya un tiempecito. Al final somos un software que estamos ahí en el mundillo de Viterbit también, ¿no? Ayudamos a las empresas a cuidar a sus personas, básicamente. Ayudamos a que incorporen procesos para que al final la gente se quede más contenta, se quede más tiempo y las empresas ahorren en cuanto a los costes de rotación y al final ayudarles a mejorar la experiencia del empleado, ¿no? Eso es un poco lo que hacemos. Ahora entraremos más en detalles porque, sobre todo para argumentar un poco, porque he comentado al principio que tenemos como un camino, ¿no? Un paralelismo interesante, ¿no? Sí. Oye, pero yo tengo que decirte una cosa, de las primeras personas que yo escuché en mi época de desarrollador, como que la gente veía como referente de muchas compañías y que esas compañías se convertían en referentes a nivel de desarrollo. Estoy hablando que al final los dos venimos también del mismo sector. ¿Eran empresas donde trabajabas tú o eras el CTO? O te convertiste en el CTO y luego la empresa que se convirtió en un referente. De hecho, muchas personas que conozco luego me han hablado en general de la relación que tenemos tú y yo o simplemente de lo que has montado y me han dicho, hostia, es un crack, yo trabajé con él en Finesense
o en Docify puede ser también, y en Rollbox. Sí, también ahí, sí, esto luego fue Personio, tal, o sea que sí, también. Y claro, en verdad muy, muy curioso. Además, tenemos una historia cercana que yo te conté en su momento. Esto es curiosidad para los que nos están escuchando. Marcos, que es nuestro CTO, prácticamente la persona que te ha reemplazado a ti como CTO o como tech lead en las compañías, que usualmente, que al final no es tantas veces, pero ha pasado un par de ocasiones, Sí, sí. es la persona que ha reemplazado a Marcos en el trabajo anterior de Marcos. O sea, al final es más pequeño esto de lo que parece. Y entonces es súper curioso porque y nunca os habíais conocido todavía. No. De hecho, hoy que has venido a la oficina por primera vez y tampoco está No, quedará pendiente la tarea. Volveremos a grabar. aquí en la oficina. Oye, José, cuéntame, ¿cómo? Porque al final esto también se trata un poco de conocerte a ti. Algo directo que vamos a empezar a preguntar y a ver si esto tiene sentido y luego se va quedando, ¿no? ¿Por qué crees que te hemos invitado al podcast? Que está muy relacionado, obviamente, con The Talent Podcast. ¿Por qué crees que te hemos invitado? La verdad que yo venía un poco porque me ibas a invitar a comer. Es que hay una regla que vamos a invitar a comer, al menos al principio. Me dijo que había comida mexicana y yo dije, vale, pues tengo que ir. Bueno, no, pasando un poco más en serio, pues al final ya has hecho un poco spoiler. Antes creo que lo primero que me vino a la cabeza cuando me lo decías es un poco porque conocías la trayectoria, que era en un entorno donde para nosotros también es muy importante todo el tema de talento, personas, que al final fundando algo sí o sí tienes que aprender muchísimo de esa vertical, de ese entorno, hablar con muchísima gente. Y bueno, por el hecho también de haber fundado algo, ¿no? Cuando entiendo que al final dices, pues quiero gente que haya hecho cosas, que haya hecho proyectos, pues bueno, aquí hay algo hecho. No sé si saldrá mejor o peor, pero algo hecho. Entonces creo que un poco esa amalgama de cosas, entiendo que os ha parecido bien que os la cuente. Oye, ¿qué crees que es? ¿Qué crees que es? Sí, me refiero, cuando tú, por ejemplo, que sé yo, esto es lo típico, ¿no? De cara, si estamos levantando pasta, si estamos haciendo una ronda de inversión, al final siempre te preguntan, ¿no? Oye, tú, ¿cuáles son tus valores? ¿En qué crees que eres bueno? ¿O qué no eres bueno? También suelen preguntar. Pero en tu caso, ¿qué tú crees que a ti te funciona? ¿Qué te ha funcionado para que hoy... Yo siempre digo que los emprendedores además somos muy poquitos. Muchas veces no sabemos por qué, pero seguramente es por algo. ¿Por qué crees que está asociado tu trayectoria luego a haber terminado donde has terminado es justo donde tenía sentido que terminaras? A ver, en el caso de emprender, seguro que sí. O sea, si no lo iba a hacer antes, lo iba a hacer después. Era algo que tenía muy claro en mi vida y era encontrar el momento, aunque me diese contra la pared, seguro. Y luego, por otro lado, pues por dar el contrapunto, también te diría que puede que no sea algo tan excepcional. Creo que muchas veces se ensalza la figura del emprendedor o de la gente que ha conseguido cosas y también es un cúmulo de cosas que se juntan, una serie de variables, el poder permitirte el lujo incluso de estar unos meses sin trabajar y poder hacerlo. Todas estas cosas, ¿no? En mi caso quizás ha sido foco, diría. O sea, no sé, por decirte algo que veo bastante claro. Es decir, sé que quiero hacer esto. Entonces era como desde ahí ir tirando y decir, vale, ¿qué necesito? Necesito tener un poco ahorrado para poder emprender. Necesito tener conocimientos de esto. Necesito tener X cosas, ¿no? Y desde ahí no perder nunca ese punto y seguirlo todo el rato, ¿no? Aunque viniesen cosas que te desviasen, aunque viniesen cosas que era difícil. Al final, la mayoría de la gente de nuestro entorno startup tecnológico pues puede tener un buen trabajo. No es fácil dejar un buen trabajo. Cosas de este estilo, pero para mí es la perseverancia en ese sentido de continuar. Creo que puedo resumirlo ahí. Hay un en perseverante. Venga, va, pues si tengo que elegir una palabra, es muy difícil. No, a ver, es que el problema es que es complicado porque al final, yo por ejemplo, es imposible ser emprendedor siendo solamente una cosa. Claro, sí, por eso que es necesitas la receta es mucho más amplia, ¿no? Pero tiene que haber algo que tú digas, yo soy particularmente bueno en esto, asociado a lo que tú haces a día de hoy. A mí, por ejemplo, yo te digo esto desde fuera, no sé si por lo que nosotros te hemos invitado es por lo que tú además luego crees que realmente eres bueno, pero a mí, por ejemplo, siempre me ha dado la sensación que siendo un perfil técnico, viniendo de producto y demás, logras conectar con la gente, con los equipos para sacarle el máximo rendimiento. No estamos hablando de que esto sea seguramente una habilidad en particular, pero nosotros, por ejemplo, desde Viterbi siempre hablamos del talento como algo que tiene que ser tangible, me refiero. De nada te vale tener una habilidad que no puedas explotar o no puedas sacarle provecho, ¿no? Entonces, específicamente esto es muy interesante porque hace que la gente sea más productiva, que sea más... no lo sé, al menos desde mi punto de vista siempre te he visto como un referente en este tipo de cosas, ¿no? Hostia, un tío que logra sacar de los equipos
lo mejor de sí para lograr un punto, llegar a un objetivo en común, ¿no? Sí, es posible, es posible. Haciendo un poco de, no sé, de reflexión, se me ocurre que siempre pensé que se me daba bien como no seas modesto, modelar procesos. Puedes Claro, sí, también peco de eso, ¿vale? Eso es de la otra parte, de que no sé echarme flores nunca, la verdad. A lo mejor debería más, pero bueno. Te iba a decir que una de las cosas que creo que sí que se me pueden dar bien es como darle forma al proceso y quizás un poco a la narrativa de las cosas. Cuando al final piensas muchas veces en emprender, creo que hay mucho del storytelling. Al final mucho se vende por marca, por darle forma a un discurso, que la gente te compre ese discurso, ¿no? Entonces creo que esa parte a lo mejor de conseguir que la gente te siga, por decirlo de alguna manera, o un poco que den lo mejor de sí, pues puede venir un poco de ahí quizá, ¿no? Que siempre al principio me lo achaqué más a la parte de darle forma a procesos técnicos, por eso empezaba por ahí, pero creo ahora, o con los años después me voy dando cuenta que es más el tema de buscar eso, una narrativa de algo que tenga sentido, ¿no? Que particularmente, creo que puede ser particularmente interesante en empresas como la nuestra de software, donde al final afecta mucho el posicionamiento que tiene la empresa y también a la hora de desarrollar el propio producto, y cómo funciona ese producto, ¿no? Entonces creo que afecta a la gente, a la empresa y también al producto que haces, ¿no? Entonces puede ser eso pues un punto interesante, no sé, por echarme algo de flores yo. Yo recuerdo, tú y yo compartimos, yo tenía un amigo con el que trabajé durante unos años que luego trabajó contigo, no voy a mencionarlo, luego lo escribo en WhatsApp, pero yo recuerdo que siempre me decía, yo veía que cambiaba de curro, le decía, oye, ¿qué tal en el nuevo curro? Y dice, no, todo muy bien, es que me he ido con José, que era el CTO nuestro, no sé cuánto, y yo decía, sin conocerte a ti, decía, ¿este tío? Déjame buscar en LinkedIn a ver qué hace. Y luego veía fotos en eventos, en charlas o lo que sea, y siempre veía a este chaval que era como súper fiel a tu filosofía, incluso cuando a veces eso ni siquiera podía estar, daba igual sus intereses, simplemente veía de cierta manera, por el equipo, por la filosofía esa que tú transmitías. A mí por explicar un poco cómo nos conocemos, yo te escribo, porque cuando veo que lanzas Naked un año antes que Viterbi o lo que sea, nosotros ni siquiera teníamos idea, dije, ostras, viene del sector de producto, del sector de tecnología. Era programador. Monto una empresa en el sector de recursos humanos, que lleva poco tiempo. O sea, tiene todo el sentido del mundo que ya se habrá dado. Compartir cosas. Eso es. Y hasta el día de hoy lo hemos seguido haciendo sí, la verdad de vez en cuando. Oye, José, ¿en qué crees que ha cambiado? Esto es algo que me suelo preguntar mucho y que creo que es algo bastante interesante. ¿Cuánto tú has cambiado cuando has empezado con Nailed? Me refiero. Buena pregunta. Tú a nivel personal. No solamente tu vida o las cosas que obviamente cambian, porque sabemos que hay muchas cosas que la exigencia cambia, el tiempo cambia, todo cambia, pero tú de manera intrínseca, ¿qué has notado que ha cambiado? Que ya no eres igual. Joder, qué pregunta, ¿no? Y además que para que lo oiga, que no está preparado, Así que a ver qué improviso sabes con esto. No, pues mira, al principio creo que puede ser interesante contar que al principio no era fácil porque en mi caso al final me puse a emprender solo y hubo momentos en el que era complicado, ¿no? Decir, ¿y por qué me levanto yo esta mañana si no hay nadie esperándome al otro lado, ¿sabes? Entonces, bueno, como un poquito de volverte más duro ahí un poco, ¿no? De aguantar más, un poquito, ¿no? Quizás habrá de todo, ¿no? El que nos escuchen, pero joder, en la industria de tecnología hay bastante comodidad. La gente se queja, yo creo que de vicio, porque vivimos en general con las condiciones muy buenas. No sé qué le puedes pedir más, ¿no? Salir de esa zona de confort y empezar a chocarte contra paredes y que, pues eso, estés tú solo ahí contra el mundo, pues no sé, te hace un poquillo más duro, creo que ahí, ¿no? Y luego al mismo tiempo, creo que antes tenía una visión más, no sé cómo decir bien, en cuanto a la hora de montar equipo o trabajar con gente, en el que creía que era, creo que hay un talento intrínseco en la gente, ¿no? Natural, pero creo que ahí yo pensaba que era mucho más porcentaje del talento de la gente. Es decir, que una persona igual es 80% como es y luego pues un 20% se puede moldear, ¿vale? Pues creo que esto lo he cambiado bastante. Creo que es mucho más, no sé cuánto, ¿vale? Te he puesto un ejemplo para que se me entienda. Un ejemplo, Marco, si estás escuchando esto. La gente cambia, ¿eh? Vamos, creo que sí, ya no tanto por hablar del cambio, sino porque una evolución, un progreso, simplemente, ¿no? Es decir, algo que antes no sabías hacer, ahora lo puedes saber hacer, ¿no? Y igual podías tener un pensamiento de una manera
y, bueno, puedes aprender a pensar de otra o pensar que estabas equivocado, que de hecho creo que es muy sano, ¿no? Entonces creo que en este tiempo me he dado cuenta de que creo que la gente puede tener más valor del que a priori tenga, incluso es que a veces es poner a una persona a hacer algo que le motive más o incluso contárselo de otra manera, a veces incluso, ¿no? Que lo veas desde otro ángulo. Yo antes tenía un pensamiento más cerrado en ese sentido y ahora pues creo que que es mucho más maleable, ¿no? No sé, esto es un pensamiento con el que me he ido dando forma en el último tiempo, por contarte algo. Seguramente haya mil historias más que haya aprendido, pero bueno, esta creo que es una que, bueno, he reflexionado sobre ello. ¿Y qué tal han sido estos 3 años ya con Neted? Buah, mucho sub y baja emocional. En el caso de Neted, la verdad es que creo que hemos tenido bastante suerte en cuanto a que siempre hemos ido creciendo. Obviamente hay cosas que suceden malas al proyecto, pero en general han sido las menos. Y entonces creo que igual nos hemos mal acostumbrado, incluso un poco, ¿no? Porque siempre ha sido sumo más, sumo menos, pero siempre voy sumando, ¿no? Entonces la verdad es que creo que no podría destacar como nada muy negativo. Es verdad que es un esfuerzo enorme. Bueno, tú lo sabes, lo estás viviendo. Y luego cada empresa sigue un camino. También me he dado cuenta de que muchas veces intenta seguir como un camino como si estuviese ya predefinido. Creo que esto también aplica al talento, ¿no? Que estamos hablando de las carreras de la gente. Creo que no hay una sola fórmula. Y muchas veces, claro, salen en los periódicos cosas, tú quieres como emularlas o crees que si no lo haces así está mal. Y la información que tienes además es muy reducida. Muy reducida. Tienes 3 cosas y te montas la película luego con esos 3 valores. Eso es. Entonces nosotros creo que la verdad es que está funcionando muy bien. Somos 3 founders y estamos hiper contentos del punto al que hemos llegado. O sea, porque además, eso, parecido a lo que te contaba antes, es un pensamiento que quizás tenía antes más muy centrado en el fin de las cosas, que creo que hay que tener muy claro el foco y creo que esto no lo perdemos, lo comentaba antes, pero también disfrutar más del camino. Creo que he aprendido a disfrutar más del camino y decir, joder, estamos construyendo esto. Cuando incorporas a una persona nueva, que no se vuelva algo rutinario, sino que incorporas a una persona nueva al equipo que te va a enriquecer porque es una persona, una vida entera, 1000 cosas que sabrá esta persona, ¿no? Disfrutar de todo eso. Entonces, bueno, volviendo a la pregunta original, o sea, la verdad es que han sido 3 años muy guays, siguen siéndolo y nada, seguimos en la batalla a tope. ¿Cuál es el futuro, Daniel? Quién sabe, ¿no? No, la verdad es que en ese sentido creo que podemos describir la visión, ahora la tenemos más clara. No sé hacia dónde irá al mercado, pero nosotros vemos claro que cada vez se le da más peso a cosas intangibles que pasan el día a día, ¿no? La gente casi prefiere viajar a tener una casa, ya no te compras el coche y haces cosas, ¿no? Experiencias. Creo que eso también se traslada de una manera u otra a las empresas, al trabajo, y la gente cada vez valora más el bienestar, el disfrutar del camino también otra vez, ¿no? El tener buenos compañeros, buenos responsables, trabajar en una empresa que estés alineado con los valores. No sé cómo os pasará a vosotros, pero cada vez más aplica gente que nos elige por valores, por una misión, y el salario siempre será importante, pero noto cómo empiezan a pesar otras cosas también, ¿no? En la ecuación, cada vez cogen un poco más de fuerza. Entonces nosotros lo que vengo a decir es que seguimos trabajando en generar esas experiencias de empleado que cada vez sean mejor, ¿no? Que cada vez haya más empresas ahí fuera que puedan cuidar de la gente, que la gente esté bien trabajando, ¿no? Que no sea un sitio que vayas por castigo. Has dicho una palabra que es peligrosa, que es intangible. Porque al final nosotros estamos en el mundo del SaaS y si tú quieres vivir y crecer y evolucionar, necesitas convertir lo que sea en pasta, en MRR en nuestro caso. Total. ¿Cómo vais a intentar solucionar el hecho de que me estás diciendo, que además yo comparto mucho tu visión, en irte a solucionar problemas intangibles que se conviertan en pasta y en MRR? Sí, a ver, es que, bueno... Pues si son intangibles es complejo de dar con que un software solucione algo que, al menos a primeras, parece ser que es algo que está con el aire, que es cultural y que no es tangible. Sí, total. Al final, bueno, depende del contexto en el que lo digamos, ¿no? O sea, al final hablamos de que algo es más intangible porque al final la gente dice, pues quiero una experiencia antes que comprar algo, ¿no? Pero llevándonoslo al negocio, a números, al final la empresa tiene un claro win. Al final, los costes que derivan de la rotación, tú lo sabes, son altísimos. O sea, cada vez que alguien se va de una empresa, ¿cuánto dinero has invertido en esa persona en formarle? En que entre el proceso de... Vosotros mejor que nadie sabéis el proceso de reclutamiento, el coste que tiene, el impacto que puede tener en el resto de personas, malos entendidos. Esto es una historia porque además ese coste. Tú lo pones a pensar y tú dices, vale, entonces no es un problema de intangibilidad seguramente. Es un problema que es más bonito o tiene mucho más sentido
la misión y el porqué de las cosas, que luego obviamente hacerlo bien o hacerlo mal tiene un impacto que sí es tangible. Pero claro, nosotros seguramente con nuestra visión intentamos perseguir la parte un poco más, no sé cómo llamarle, es que para no repetir, sí, esa material. parte intangible, eso es, pero luego claro, al final tú lo quieres de cierta manera contar que esta parte es muy importante y se traduce obviamente o en una pérdida de dinero, en una pérdida de performance o lo que sea. Algo que yo creo que es bastante es jodido de conseguir. Sí, o sea, lo que nosotros hacemos, por ejemplo, tiene una particularidad. O sea, tiene un efecto enorme en las cuentas de la empresa, si queremos llevárnoslo a lo súper tangible. Lo que pasa es que tiene la dificultad de que no es a corto plazo. O sea, tú no ves que porque alguien se te vaya ha bajado tu cuenta del banco. No pasa así. Lo que viene es después, cuando tienes que hacer costes de reclutamiento o tienes que dar horas y horas de formación. Entonces, los proyectos salen un poco más tarde de lo que podrían salir si esa persona estuviese dentro de la empresa formada, ¿no? Entonces, es más difícil de ver. Pero que está ahí, ¿no? Y al final, aparte de que la empresa vea este beneficio, el intangible estaba más en la demanda que tiene la gente de este tipo de empresas. Que ahí al final la gente dice, pues yo prefiero esta empresa porque me cuidan y cada vez va teniendo más peso. Entonces, bueno, al final es un win-win y al final ese que te elija la gente, pues es por eso, porque esa misión es un poco más de impacto positivo, ¿no? En el mundo, por decirlo de alguna manera. ¿Qué tipo de cliente tenéis? Principalmente nos hemos dirigido a empresas de base tecnológica. Son las que nos hemos dirigido nosotros proactivamente y son el principal cliente. Pero luego nos encontramos un poco de todo. Nos encontramos con empresas como Pascual, que es una empresa más tradicional que lleva muchos años en España operando, que tiene muy claro que tiene que apostar por sus personas y entonces utilizan Nailtest para entender qué les preocupa, cómo mejorar, mandarse reconocimiento, bueno, todo este tipo de procesos. O empresas pequeñitas, porque al final Nailtest depende del tamaño que tengas en la empresa, te aporta un valor u otro, ¿no? A una empresa más grande los datos y la información de cómo está toda la empresa es muy, muy útil, o lanzar un proceso de feedback de una manera muy sencilla es muy, muy útil. A una empresa más pequeñita le interesa trabajar con los equipos, con las personas individualmente, y ahí entra toda la parte de one-to-ones, seguimiento, enviar feedback a tu compañero. Entonces nos encontramos un espectro muy amplio, aunque la mayoría son empresas tecnológicas. ¿Vendéis en España fundamentalmente? En España porque hemos empezado aquí, pero tenemos clientes ya como más o menos en unos 9 países aproximadamente. Entonces ya está bastante repartido. Ha venido mucho de Latinoamérica por sí solo, pero bueno, también de otros países de Norte de Europa, un poco repartido. Te pongo un marrón, aunque creo que lo estás contando un poco también con el tema del tipo de mercado al que estáis atacando ahora mismo. ¿Cuál es tu percepción del mercado en España frente a resolver o preocuparse por problemáticas como esta que estábamos hablando? Pero ¿sientes que realmente tú, Nailtest, yo, Viterbit o quien sea, me refiero, pero en vuestro caso, estás más avanzado de lo que está realmente el mercado? Creo que, es decir, la gente en general estamos evolucionando más lento que lo que quizás a nivel tecnológico, a nivel de propuestas hay en el mercado para este tipo de... Sí, en nuestro caso un poquito sí, más que nada por compararlo con otros países, porque vemos que al final como todo siempre por aquí vamos un poco al rebufo, ¿no? de países como Estados Unidos o así, y sí que vemos que ahí está como algo más instaurado, que es algo como más común, ¿no? A mí me preguntan muchas veces cuáles son los competidores y digo, pues es que creo que la mayoría amplia es gente que hace cosas en Excel o gente que hace cosas en Google Forms o se busca la vida implementando procesos o diciendo voy a lanzar una encuesta cada año a ver qué me dice la gente. Eso es lo que nos solemos encontrar en 90% de los casos. Entonces, eso lo que me dice es que aún no hay como algo instaurado en cuanto a herramientas que te ayuden a cuidar del equipo. Ahí está empezando a estar mucho más digitalizado la parte más administrativa de horarios, documentos. Esto lo veo, luego lo percibo así, pero luego hay otras muchas partes que no. Sin embargo, sí creo en tono positivo que es una tendencia, que cada vez más la gente que hace máster de recursos humanos o demás se va incluyendo cada vez más temario, ¿no? de cómo cuidar el equipo, de trabajar lo que es el engagement, satisfacción, como lo queramos llamar, y que se está preocupando más los profesionales que vienen ahora mucho más por esto, ¿no? Supongo que queda también cambiar a veces mentalidades de CEOs, de directivos de arriba, porque si no, recursos humanos solo no puede, pero cada vez vemos más empresas que lo tienen claro y que, hablando del ROI que hablábamos antes, que no se fijan tanto en el ROI porque tienen claro que
que la gente esté bien también es un objetivo en sí mismo también, ¿eh? No hay que olvidarlo. A veces es intermedio para que la empresa funcione, pero también que la gente esté bien es un objetivo intangible, de nuevo, emocional, que también es un fin en sí mismo. Entonces cada vez hay más de esto, creo que es una tendencia, así que espero que siga así. No, ojalá, por el bien de nuestras compañías, seguramente. José, obviamente cuando emprendemos o cuando montamos un proyecto, o simplemente luego, después de 30 años de vida, habrás conocido gente que tú consideras que tiene mucho talento, ¿no? Uh-huh. Cuando tú lo piensas, justo hablábamos anteriormente, tampoco vamos a decir de quién, pero me hablabas de una persona que te parecía que seguramente muy particular, gente que conoces muy poco y seguramente está muy relacionado con el talento, ¿no? Uh-huh. Para ti, me refiero, porque al final todo el mundo tiene su propio criterio. Sí. A pesar de que yo creo que hay algo que une seguramente esos puntos, ¿no? Pero para ti, ¿qué es el talento? Me veía venir la pregunta, digo. ¿Cómo salgo de esto? Sí, es que lo tengo todo escrito. Es que es el primero, todavía no me salen las preguntas de memoria, entonces tengo que ir fijándome un poco en el guión que nos han preparado. No tengo una respuesta como súper clara, ¿no? Pero es que yo creo que varía de persona a persona, ¿no? Porque creo que de manera intuitiva, ¿no? Cuando entrevistarás a un montón de gente o la gente que está en el equipo, compañeros, que dices, fulanito es muy bueno en esto, ¿no? ¿Sería eso talento? O sea, o sería simplemente una habilidad que tiene particular, ¿no? O llamamos talento cuando tienes muchas de esas habilidades y dices, pues esta persona hace muy bien estas 3 o 4 cosas, entonces parece que hace todo muy bien. ¿Pero a quién tú llamas talentoso? Claro, pues eso. Cuando tú llamas talentoso a alguien, ¿qué hay en común? Pues esto, supongo, ¿no? Una serie de características que esa persona hace muy bien y al final quizás es que sean justo el plano que tú ves más, ¿no? Porque a lo mejor yo puedo decir, no sé, estoy en el instituto jugando al fútbol y digo, mira qué talento tiene este que juega muy bien al fútbol, ¿no? Pero luego a lo mejor entras a la clase de historia, no le importa una mierda la historia y pues no tiene talento para eso, ¿no? Entonces creo que es tener una habilidad, una serie de habilidades, ¿no? Que se te den especialmente bien. Y yo creo que cuando nos referimos al talento en las empresas, pues hablamos de que esas habilidades encajen con el puesto que buscamos, ¿no? Pues así creo que te lo resumo. A mí me flipa, antes de montar Viterbi, yo siempre decía que quería hacer entrevistas de trabajo. Y me flipaba. Y uno de los ejercicios que suelo hacer muchísimo es hacerme una... Claro, es que la entrevista de trabajo es perfecta para validar tus... al final es un problema de gap, ¿no? De lo que tú logras percibir que no es... El otro día estaba leyendo un artículo que decía que eso que no logramos, que percibimos pero no logramos explicar, es simplemente ideas que nosotros estamos utilizando X porcentaje de lo que tenemos en la cabeza. Sí, como esa intuición. Y no sabemos explicarlo. Eso. Entonces, a lo que llamamos intuición, me gusta luego validarlo y ver cuánto realmente acerté, ¿no? A la hora de contratar a alguien. Y es un ejercicio además que hacemos mucho, intentamos poner mucho en común. Parte, de hecho, de la inspiración del podcast está basado en intentar nosotros ser cada vez mejores también conociendo a la gente, entrevistándolas y demás. Entonces, te lo pongo ahora más difícil todavía que la primera. A ver. ¿Cuál dirías que es la persona con más talento que conoces? Ostras, qué pregunta. Pues esa me va a costar contestarla, ¿eh? Porque... La gente no se moleste, hombre. No, claro. Si no es porque se molesten o no, sino porque al final... ¿Cómo valoras algo que justo yo te he descrito como algo que cada persona tiene una habilidad? Entonces, ¿cómo puedo destacar a una persona por encima de todos? Es que... Porque dentro de la habilidad que tenía lo hizo mucho mejor que la otra. Es decir, es tu criterio, simplemente una opinión. Y a lo mejor le eliminamos la pregunta para los próximos episodios y la terminas respondiendo tú nada más, pero tenemos que probarlo. Estoy pensando, pero es que me viene a la cabeza... No tiene que ser gente ni siquiera del sector. Claro, no, sí. Lo que tú digas, hostia, yo recuerdo, eso suele pasar. Sí, o sea, te puedo decir un actor. 3 o 4. Te puedo decir un actor, pero claro, yo tampoco soy muy cinéfilo, entonces, ¿por qué te voy a decir que el actor de Interestelar me parece un crack y ya está? O sea, es como una pregunta, pues nada, no tiene valor esta respuesta. Claro, entonces, el actor estaría buscando a alguien que pensaras, que conozcas. Claro. Es que la verdad es que me cuesta porque hay gente con la que he trabajado que creo que ha sido, por ejemplo, mi plano muy buena técnicamente. Me vienen a la cabeza 2 o 3 personas. ¿Y una es? Una es, por ejemplo, Javi, el CTO de Nailted. Me parece que es como, no sé, una máquina. Es como... Dicen que no existe el desarrollador 10X, ¿no? Pues yo sí lo he visto. ¿Vale? O sea, vale, pues. Por ejemplo, ¿no? Con otro chico con el que trabajamos en Finicens también.
Y luego otra gente, por ejemplo, en ese plano técnico, ¿no? En otro plano, por ejemplo, también de nuevo de mi trabajo. Bueno, es que al final, ¿qué te voy a contar? Parece que es como decir, voy a hablar de mi mujer, ¿no? Algo así, ¿no? Bueno, oye. Pero te lo digo porque cuando son mis socios es porque he confiado mucho en ellos, ¿no? Entonces me estaba pensando todo el rato, me viene a la cabeza todo el rato. Cada uno en un plano. Te pongo una preview. Nosotros hicimos un capítulo 1 donde me entrevistaron a mí, que en algún momento seguramente lanzaremos, no ahora. Y me hicieron la misma pregunta. Y a mí me da mucha gracia. Yo contesté lo mismo que tú. Vale. Yo contesté Marcos del CTO nuestro. Y yo creo que también está muy... Primero, obviamente, hay una cosa que has dicho que es, hostia, cuando tú vas a montar una compañía, se tienen que unir seguramente muchas de esas habilidades que tú usualmente persigues o las que utilizas para etiquetar a alguien como alguien que creo que tiene talento. Luego, desde mi punto de vista, influyen otras cosas, ¿no? Como el match que tienes a nivel personal. Claro, por supuesto, sí. O sea, hay otras, pero es verdad que seguramente si tú no lo conoces, hay gente que yo me llevo genial, que yo no considero talentoso. Me tomaría 100 birras con esa persona, pero seguramente su talento es lo bien que me lo paso tomándome una birra. Yo lo que te quería transmitir con eso un poco es que depende mucho del ámbito, ¿no? Porque hay cosas, algunas veces he hablado en plan, si hubieses nacido con unas habilidades muy buenas, por sacar el tema de Messi, pero hubiese nacido hace 200 años, pues que sería, pues no sé, pues un campesino más, porque no, esas habilidades no se aplican ahora o no tienen una salida útil, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces creo que a veces mucha gente que igual, bueno, habrá gente que no tenga talento, estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Pero creo que hay mucha más gente que igual tiene algún talento que igual no ha encontrado el lugar de aprovecharlo, la manera de apalancarse en él y sacarle el mayor provecho, por miedo o porque no se dan las circunstancias ahora o lo que sea. Entonces es un poco por donde iba. Creo que hay mucho talento por ahí oculto que igual es buscarle el enfoque. ¿Cuánto crees que qué importancia tiene trabajar y el esfuerzo y la educación y el entorno para desarrollar luego y explotar? Porque yo sinceramente, yo soy de la opinión que no encontrar a alguien que no sea bueno en nada seguramente es un problema de descubrimiento, de trabajo, de lo que sea, porque seguramente puedes colocar a alguien siempre en algo que sea muy bueno, pero creo que tiene que estar acompañado de muchos factores, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, en tu caso particular, que al final estamos hablando de ti fundamentalmente, ¿tú crees que eres una persona donde ha influido mucho más tu entorno, el cómo tú te lo has currado, el esfuerzo que has puesto, todo este tipo de cosas, o habilidades innatas que has tenido que te han ayudado muchísimo? No, a ver, yo creo que tiene que coincidir alguna cosa, porque en plan, yo conozco gente que igual tiene el pensamiento lógico estructurado, no lo tiene tan desarrollado, y que si te intentas a lo mejor pues eso, programar, como nos ha pasado a nosotros y tal, creo que sería forzar la máquina. O otra gente que igual tiene un pensamiento más creativo y que al contrario, ¿no? Yo dibujar, pues no sé, ¿sabes? Entonces, en mi caso creo que no ha tenido mucho impacto el entorno, porque en todo caso habría sido negativo. O sea, no creo que en este caso haya tenido las cosas como especialmente fáciles, para nada, más bien lo contrario. Pero sí creo que en general afecta mucho, muchísimo. El esfuerzo también creo que afecta mucho, pero creo que menos de lo que se tiene como por media. Creo que el esfuerzo está un poco sobrevalorado. O sea, en cuanto a que creo que porque mucho te esfuerces no vas a tener unos resultados muy buenos. Tienes que ir bien dirigidos esos esfuerzos. No digo que no te tengas que esforzar, creo que hay que esforzarse muchísimo. Vamos, si no, no hay nada que hacer. Sí, pero que genera mucho más impacto saber cómo hacerlo. Totalmente. O sea, creo que hay mucha cultura, al menos lo que he vivido en este país, de que tienes que trabajar mucho. Que esa es la clave, trabajar mucho. Yo creo que esa no es la clave, eso es un ingrediente. Pero no la clave. La clave yo creo que es dirigirlo bien, los esfuerzos. Yo recuerdo en la uni, siempre iba a estudiar iba a casa un amiguete que tenía el sábado por la mañana 3 libros encima de la mesa y estaba con hojas en blanco y casi que estaba pasando del libro a la hoja. Y yo le decía, tío, vamos a jugar fútbol, vamos a hacer algo, que el lunes era el examen, ¿no? Me decía, que no, tío, que tengo que estudiar, que no tengo que estudiar. Y tú te das cuenta que dedicaba como muchas horas a un proceso del que realmente luego suspendía. Y tú dices, no tenía un retorno. Coño, por lo menos no estudies. Te vas a jugar fútbol, te la pasas bien y ya está. Pero era súper curioso porque yo recuerdo, además, esto es una tontería, es la manera más fácil o el ejemplo más fácil de hablar de optimización de tiempo. En Cuba, lo que aquí se le llama recuperación, en Cuba se le llama mundial. Vale. Y se hace en verano. Aquí la recuperación creo que es en septiembre o así, ¿no? Sí, bueno, ya no recuerdo, pero igual lo han ido cambiando, sí. Bueno, yo recuerdo, por ejemplo, que se lleva en un año que a lo mejor yo llevaba 4 mundiales
Y yo decía, hostia, vale, ¿cómo hago esto? Para pasar de año, como mínimo, te permitían suspender alguna asignatura, pero tenía que ser de un semestre, cada una de un semestre diferente. Entonces yo decía, mira, yo voy a estudiar para una asignatura, de las 4 que tenía, una asignatura del primer trimestre y una asignatura del segundo trimestre. Tenía 2 y 2, ¿vale? Y las otras 2 las daba por suspenso. Decía, las tengo arrastradas. Ya no me da la vida, pero estas las 2 las voy a probar y voy a pasar de curso. Y luego veía a colegas que decían, tío, pero tú estás loco, yo voy a estudiar para las 4 y terminaban suspendiendo todas. Y yo poniéndole foco, yo y otros colegas poniéndole foco a 2, que parecía la típica de decir que luego éramos unos... Había quien estudiaba las 4 y las sacaba. Estoy poniendo el caso de los malos. Pero decía, ostras, nosotros nos conocíamos y a lo mejor para nosotros nos funcionaba mucho mejor solamente estudiar para 2 Sí, es que para 4. hay muchas variables ahí que podrían afectar, ¿no? Porque probablemente este compañero que se esforzaba mucho no le diría que dejase de esforzarse, ¿no? Pero le diría que reflexionase de, pues, a qué le está dedicando el esfuerzo, a copiar, ¿no? Entonces, yo es que no le ayudé mucho, a memorizar o a trasladar un texto a otro. Yo le decía nada más, vamos a jugar fútbol, porque le podía haber echado una mano, pero yo tenía otras intenciones. José, por terminar, ¿quieres hacerme alguna pregunta? Ostras, tampoco me he preparado ninguna pregunta. ¿Algo que se te ocurra? No sé. ¿Qué es lo más difícil que has hecho durante este año en Bitterbit? Hostia. Te mentiría si he encontrado algo muy difícil que me haya encontrado. Creo que son muchas cosas. Justo estamos en un momento de mucho crecimiento, de encontrarnos muchos mini problemas todo el tiempo, y son muchas cosas. Pero yo creo que es la primera vez que empezamos a chocar con algo que lo veía venir y me habían puesto un poco sobre aviso. Sí, pero hasta que no lo vives, siempre lo asumía y es... ¿Pensabas que no te iba a pasar a ti? No, sí, sabía que en algún momento pasaría, pero yo creía que iba a ser... no sé, es algo como que no tenía en mente, es decir, sabía que iba a ocurrir en ningún momento, pero no sé cuándo. Entonces, de pronto cuando... Y es sobre el tema de la gestión de personas y equipos, cosa curiosa que es en el mundo en el que estamos, ¿no? Pero nos ha costado evolucionar, sobre todo nuestra mentalidad, nuestras expectativas. Pero yo creo que está muy orientado, el otro día lo compartía con Ariel y con Marcos, está muy orientado a que yo creo que la compañía a día de hoy necesita de nosotros un trabajo diferente de lo que necesitaba cuando éramos 10 personas. Y eso al no cambiar, y una de las cosas que obviamente influye es cómo gestionas ahora un equipo, lo gestionamos de una manera completamente diferente cuando éramos 5 personas, ¿no? Y nos ha costado entender que ya no es la misma compañía, que la dinámica es completamente diferente, que lo que antes se aprendía y se implementaba en la compañía por prueba y error y frente a un espejo, prácticamente éramos copycat cada uno de comportamiento, de cultura. Ya cuando pasas más de 30 empleados hay un cambio, obviamente, que la compañía necesita de ti, de tu rol cambia. De hecho, el otro día encontré, tampoco que sea muy listo, el otro día encontré un artículo de Y Combinator que hablaba justo de esto y decía de SEOs Second Job o algo así. Que hablaba justo de cómo cambiaba, y lo que más tranquilidad me dio fue que justo quien hacía el artículo decía que a partir de 30 empleados tu trabajo cambiaba. Decía, vale, todo lo que estamos haciendo mal tiene solución. Ahora simplemente... Tienes que trabajar en ello. Sí, y fundamentalmente desde nuestro punto desde nosotros. Yo te diría que ese es el problema más gordo, porque luego cuando empiezas a tirar la vista atrás te das cuenta que estás arrastrando problemas, ¿no? Pero bueno... Está bien, creo que no estás solo. Creo que le pasa a más gente. Sí, diría, mínimo a los dos socios, a los dos co-founders nuestros les pasa seguro también. Bueno, es parte del camino. Pero bueno. Oye, José, muchas gracias por... Nada. Ha sido un poco improvisado, pero yo creo que iremos perfeccionando. Esto es lo típico, luego veremos el primer capítulo y veremos la temporada 6. La gente dirá, a ver, ordenar de más antiguo. Hostia, esta gente, el salto que han dado. Qué evolución, ¿no? Sí, tendré que venir cada temporada para irme actualizando. Pues a lo mejor no es mala idea. Decimos, ahora, ¿cómo está José y cómo está Nailed? Claro. Oye, ¿alguien que te gustaría, que crees que sería interesante que entrevistemos? A ver si
estaba pensando, me ha venido muy rápido Celia Selmes de nuestro equipo, porque de talento creo que te puede contar un montón, pero porque no viniese alguien de Nelted, bueno, pues quizás sí, quizá creo que para el podcast y para hablar de talento creo que podía ser interesante. Por ejemplo, se me ocurre Elena, que trabaja en Zubilabs, por ejemplo, que creo que puede contaros muchas cosas de cómo ellos entienden el talento, por ejemplo. No sé, me viene a la cabeza así muy rápido. Me ha venido mucha de la gente con la que trabajamos en Nelted que llevan people en sus empresas. Y bueno, por ejemplo, Elena, que tenemos muy buen trato con ella, puede ser guay. O Celia, déjala para la temporada 2. Esto está bien porque al final, bueno, si entrevistamos a alguien de Nelted siempre en cada temporada, ¿no? A lo mejor claro, para más adelante. Bueno, ellas puede contar de muchas más cosas que de Nelted, además. Vale, genial. Pues ya nos pondremos en contacto. Tenemos una lista de invitados muy larga. Bueno, pues ahí lo dejo. Y nada, a vosotros los que habéis estado, no sé si en edición todavía vamos a ponerlo de compartir, darle like y comentar, pero ostras, el feedback que tengáis, genial, qué os parece el formato, si parece un concepto interesante, comentar, contarnos, estamos abiertos al feedback. Y si conocéis a alguien que tenéis cerca, que consideréis una persona talentosa, escribírnoslas o mandarnos el nombre y ya le contactaremos. Muchas gracias a todos y hasta el siguiente episodio. Gracias.